Entonces, ahora, ya dijimos que media vuelta es 3.1416, que es pi, pero si hace la vuelta completa sería 2pi. Vamos a ponerlo acá. Aquí lo podemos ver, miren, la longitud, la vuelta completa en radianes sería 2pi radianes, que en decimal sería 6.283 radianes. ¿Listo? Okay, bueno, después vamos a explicar un poco sobre eso. Y lo otro detalle importante, ¿de dónde viene esto de seno, coseno y tangente? Mira, aquí yo tengo aquí la opción marcada, la opción coseno. Vamos a poner la opción grados. Y acá, mira, yo tengo acá una ecuación que dice coseno del ángulo θ, ¿verdad? Que es este ángulo que estoy midiendo aquí. Dice que va a ser igual a x sobre 1. Entonces, si vos dividís la distancia x, ¿qué cosa es? Mire, es esta flechita azul que está acá, es esa distancia, que es, según el programa, en este caso es 0.682 unidades. Y luego tenemos esta altura que está acá, mira, dice que es de 0.731 unidades. Es decir, si vos dividís 0.686, que es esta distancia del cateto azul que está ahí, entre 1 te va a dar un valor de 0.682, es decir, el mismo. Entonces, en otras palabras, el coseno y el seno de un ángulo es simplemente la división entre un cateto y la hipotenusa, que en este caso, mire, es 1. Recordemos que en secundaria nosotros le llamamos a este que está acá cateto opuesto al ángulo que tenemos acá, y a la flechita azul que está acá sería nuestro cateto adyacente al ángulo, y luego esta sería nuestra hipotenusa. Entonces, el seno, coseno es simplemente la división entre los catetos y la hipotenusa, y al final vos vas a obtener un número pequeño que normalmente, bueno, ese número tiene que ser menor a 1, ¿ya? Tiene que ser menor a 1 porque en el caso de los senos y cosenos, los valores van entre 1 y menos 1, nunca van a ser mayores que 1 ni menores que menos 1, ¿ya? Vamos a poner aquí la opción seno. Aquí voy a seleccionar la opción seno, que está acá, y aquí tengo, mira, seno, ¿qué cosa es la división entre el cateto opuesto, mira, que esta flechita verde que tengo acá, entre la hipotenusa, y entonces vos vas a obtener un número. Al dividir ese lado opuesto entre la hipotenusa, obtenés un número. En este caso, yo estoy en un ángulo de 47 grados, es decir, cuando vos te ubicas en un ángulo de 47 grados, vas a obtener un triángulo de radio 1 con una altura que está acá de 0.731, y vas a obtener aquí, mira, una base, un cateto adyacente de 0.682. Ya, pero como estamos trabajando con seno, seno es dividir el cateto opuesto, que es la flechita verde, entre la hipotenusa, y vas a obtener un número. Entonces, ese número, si vos lo ubicas acá, mira, en la gráfica, anda aproximadamente aquí. Ese es seno del ángulo de 47 grados. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para graficar, ¿verdad? Una de las cosas es para graficar, y después para hacer otras operaciones. Entonces, si vos te ubicas, pones un ángulo aquí, un ángulo de 47 grados, y sacas seno, vas a obtener un valor de 0.731, que este correspondería al eje Y. Entonces, y obtenemos ese punto, y así sucesivamente por cada ángulo que vos vayas midiendo, 48, 49, 100, 200, 100, 300, y así sucesivamente hasta el infinito. Vos vas a ir obteniendo diferentes puntos, y así se grafica. Entonces, el seno y coseno ya vimos que es la división entre los catetos y la hipotenusa. En el caso de la tangente es la división entre el cateto Y y el eje X. Cateto Y sería el cateto
opuesto al ángulo y X sería el cateto adyacente. Entonces, seno, coseno y tangente es simplemente eso. Luego acá abajo, para ir terminando esta presentación y pasar a otra parte, por cada por así decirlo, razón trigonométrica, coseno, tangente y seno, obtenemos gráfica. Esta gráfica pues lo vamos a ver un poco en cálculo 1. Mira, si en el caso de los senos, mira, esta sería la gráfica de los senos. Es muy parecida al del coseno, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de los senos pasa por el punto 00. Y en el caso de los cosenos, la gráfica del coseno no pasa por el punto 00, sino que pasa arriba, ¿verdad? Acá, donde 1, donde X, donde X, por así decirlo, donde lleva en el eje Y, y donde tiene valor de 1. Y en el caso de la tangente es totalmente diferente, vas a obtener gráficas así, ¿verdad? Que suben y bajan hasta el infinito, positivo y negativo del eje Y, pero nunca se van a tocar. Es decir, que hay puntos donde no vamos a obtener, por así decirlo, acá en esto no vamos a tener resultados o valores. Entonces dirá, pues, ¿para qué sirve todo esto de seno, coseno, radianes y grados? Bueno, tiene mucha importancia. En el caso de ustedes que son de licenciatura, tal vez en el caso de las funciones trigonométricas, que son esta gráfica, tal vez no lo va a utilizar mucho porque esto se usa mucho en ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, casi todo el tipo de ingeniería que tenga que ver con, con cuestiones electrónicas, porque la electricidad alterna se representa mediante funciones trigonométricas. También, por ejemplo, los que son señales, por ejemplo, señales de radio, todo lo que son señales electromagnéticas, se representan mediante funciones. Entonces se utilizan todo esto de seno y coseno para hacer sus representaciones. Entonces, mira, veamos algunos casos porque es importante saber sobre grados y radianes y las razones trigonométricas. Vamos ahora con ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio de conversión de ángulos de grados a radianes o viceversa. Yo le voy a compartir este video después, voy a tratar de editarlo para que usted siga el procedimiento, por ejemplo, en este caso de que vimos acá, porque en internet usted puede hallar varios tipos de formas para convertir grados, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacerlo de una forma sencilla, que es utilizando una regla de 3. ¿Por qué es importante saber sobre grados y radianes? Bueno, mira, aquí vamos a dibujar. Suponete que nosotros queremos saber cuántos grados da vuelta una rueda. Fíjate que aquí supongamos que tenemos una rueda que da 3 vueltas. ¿Esto en qué se puede utilizar? Bueno, se puede encontrar cuando nosotros estudiamos el movimiento circular uniforme o uniformemente acelerado, o también cuando se estudia algunos tipos de análisis de funciones, por ejemplo, no solamente los ángulos, sino que también se analiza la aceleración de ciertos cuerpos, ¿verdad? Que se mueven de forma circular, o en otras situaciones, ¿verdad? Cuando se analiza ondas, entonces se utilizan los grados y radianes, ¿ya? Para analizarlos. Entonces suponete que acá en este caso cada vuelta, dijimos, cada vuelta completa en la circunferencia son 360 grados. Si yo les pregunto, si a ustedes les preguntan, ok, si una vuelta completa son 360 grados, entonces 3 vueltas completas, ¿cuántos grados serían? Acá es sencillo. Si una vuelta son 360, entonces 3 vueltas completas, vamos a multiplicar 360 por 3 y vamos a obtener 1080 grados.
Okay, entonces, miren, en grados, 3 vueltas serían 360 grados. Ahora, analicémoslo esto en radianes. Ya dijimos que una vuelta completa en radianes son 2pi radianes. Entonces, ahora, 3 vueltas completas en radianes, ¿cuánto sería? ¿Alguien nos podría decir cuánto sería para usted? 3 vueltas completas en radianes. Ya dijimos que 3 vueltas en grados serían 360. Entonces, en radianes, si vos comenzás a sumar, ¿verdad? 2pi más 2pi, entonces seríamos 2 más 2 más 2 serían 6pi. Entonces 6pi radianes, que vamos a poner rad. Cuando estamos trabajando con radianes se le pone así rad. Ahora, los radianes lo podés encontrar así como 6pi, pero vos lo puedes multiplicar. En tu calculadora tiene el signo de pi, entonces vos pones 6 por pi, ¿ya? Y en decimales te va a dar 18.85 radianes. Es decir, entonces vos lo puedes encontrar los radianes así como 6pi o 18.85 radianes. La única diferencia es que acá abajo yo lo tenemos ya nosotros redondeado. Normalmente cuando trabajamos en radianes no es bueno redondearlo tanto, porque si no tu precisión va a bajar. Entonces lo mejor siempre cuando se pueda es ponerlo así como con 6pi, ¿verdad? De esa manera. Pero hay situaciones que vos no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar como en decimales. Entonces, ¿qué vemos acá? Mira, que no es lo mismo hacer operaciones en grados que hacerlo con radianes. Porque radianes, aunque es lo mismo, ¿verdad? Pero, por decirlo, la numeración, o sea, de forma física es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, decir 2pi radianes que 3pi lo mismo, ¿verdad? Es una vuelta completa. Pero los números o los valores son mucho menores en radianes. Entonces, por eso en física usted va a encontrar muchos ejercicios que tengan que ver con ondas o con movimiento circular, así en radianes. ¿Por qué? Porque los valores son más pequeños. Porque aquí, mira, apenas son 3 vueltas. Pero ¿qué pasa si estamos analizando 6, 20, 100 vueltas? En grados vas a obtener un número mucho más grande. Mientras que radianes son números más pequeños y es mucho más fácil de trabajarlo. Entonces, esa es una de las razones, pues, por qué debemos de saber las dos unidades de medida, de grado y grados y radianes. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los detallitos. Ahora, ¿cómo nosotros convertimos grados y radianes? Bueno, si vos buscas tutoriales, pues hay varias formas de hacerlo. Hasta hay ecuaciones, pero yo no le recomiendo aprenderse las ecuaciones porque aprender para mí se puede olvidar muy rápido, estar aprendiendo ecuaciones. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a convertir pi sexto radianes. Vamos a hacer uno así de esta manera. Pi sexto radianes lo vamos a convertir a grados. A ver cuánto pi sexto radianes. Mire, pi sexto radianes, esto que está acá es como también equivale a un sexto de pi, ¿ya? Para que no tengan confusiones si vos lo encontrás de otra forma en un libro. Entonces pi sexto es lo mismo que un sexto de pi, porque si multiplica 1 por pi te va a quedar a pi sobre 6. Pero también si vos haces la operación pi entre 6, o sea, aplicando tu calculadora, pi entre 6 te va a dar 0.52 y otro montón de dígitos radianes. Es decir, pi sexto es lo mismo que un sexto de pi y va a ser igual a 0.52 radianes. ¿Okay? Entonces vos lo puedes encontrar de cualquiera de esas maneras. Entonces vos lo que vas a recordar siempre es lo siguiente. Vos vas a decir
Si media vuelta dijimos que equivale a 180 grados y 180 grados equivale a pi radianes, entonces lo que vas a recordar vos siempre que pi es igual a 180, entonces luego pones acá, entonces pi sexto a cuántos grados equivale, entonces ponemos una x aquí a la par. ¿Por qué yo pongo aquí pi sexto? Bueno, porque está en radianes, tengo que ponerlo debajo de pi porque está en radianes. Entonces luego lo que hacemos es una regla de 3, x va a ser igual, aquí vamos a multiplicar en cruz pi sexto por 180 y lo dividimos entre pi, pi sexto por 180 y luego lo dividimos entre pi. Entonces ponemos acá, mira, pi sexto. Ya aquí vos puedes utilizar tu calculadora. En el examen, en tu trabajo, vos solamente lo puedes plantear acá, así de esta manera, como lo tengo acá yo en la pantalla, y luego puedes utilizar tu calculadora. Aquí voy a lo ingresar de esa manera en tu calculadora científica, o recuerden que puedo utilizar GeoGebra científica para ingresar eso. Entonces, si voy a hacer esa operación en la calculadora, te haré lo siguiente. Acá, haciendo de forma rápida, vos sacas secta de 6,1, secta de 180 sería mover 30, correcto. Entonces nos quedaría aquí pi por 30, pi, bueno, ponen entre paréntesis pi por 30. Vamos a hacerlo más para acá. Me va a quedar pi por 30. Recuerden que lo dejo siempre en paréntesis porque estoy multiplicando. Repito, y en el examen que lo planteas acá de esta forma, y ya puedes utilizar tu calculadora pues sin tantos detalles. Porque yo aquí puedo simplificar pi sexto sobre 80. Recuerden que si ustedes se fijan bien ahí, yo lo que estoy haciendo es multiplicando una fracción que es pi sexto por 180. Entonces el denominador de 180, recuerden que es 1. Entonces vos multiplicás pi por 180, entonces te va a quedar 180 pi sobre 6. Entonces por eso es que vos podés dividirlo, ¿ya? Por eso es que hacemos eso, ¿ya? Entonces por eso es que decimos que pi sexto sobre 80, pi por 180 entre 6 te va a dar a pi sobre 30. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sencillo, pues se cancelan estos pi porque son iguales, ¿verdad? Bueno, recordemos que se aplica la propiedad de los exponentes, ¿verdad? Que pone la misma base y se restan su exponente. 1 menos 1 nos va a dar pi a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces al final ahí la respuesta nos va a dar, dijimos, entonces sería 30 grados. Voy a reducir acá. Entonces, haciendo un repaso nuevamente, ¿qué es lo que hicimos? Aquí nos pedían pasar pi sexto a grados. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo recordé que pi equivale a 180 grados. ¿Alguien tiene una pregunta acá? Sí, alguien tiene una pregunta. Hay que levantar una mano. Una manito. A ver, ¿alguien tenía preguntas? Si no, pues continuamos. Ok, entonces, repaso pues. Nos piden pi sexto radianes que lo pasemos a grados. Entonces vos lo que vas a recordar que pi equivale a 180 grados. Pi radianes 180 grados, es decir, media vuelta en pi equivale a 180 grados. Luego ubicamos los pi sexto aquí debajo de pi. ¿Por qué lo ubico aquí? Porque recuerden que tienen que ir juntos, los radianes tienen que ir juntos. No lo puedo poner debajo del 180 porque 180 está en grados. Luego pongo acá una X de incógnita. Luego lo que hacemos es aplicamos una regla de 3. Ya multiplico estos dos y lo divido entre pi. Entonces pi sexto por 180 pi sexto por 180 yo simplifiqué. Secta de 6,1, secta de 180 y 30, entonces me queda aquí
pi por 30. Luego los pi se cancelan, nos queda, y al final nos va a quedar solamente 30. Es decir, pi sexto equivale a 30 grados. Si vos lo graficás, ¿verdad? 30 grados, ¿verdad? Más o menos, algo así, ¿verdad? Estos son, pi sexto son 30 grados. ¿Alguna pregunta antes de hacer el otro ejercicio? ¿O duda? Profe, una consulta, los ejercicios siempre hay que poner esa gráfica con el resultado. Pues sí, sería bueno, bueno, yo no lo pido en la tarea, pero para practicar pues sería bueno, para que si usted tiene, si usted maneja muy bien esto, los grados y la representación, pienso yo pues que no habría necesidad. Pero si usted tal vez tiene muchas confusiones, cuántos son 30 grados, 45, pienso yo que es bueno que usted lo haga para que practique. Pero en la tarea creo que no se le pide la gráfica, solamente el procedimiento y la respuesta. Ok, entonces hagamos el otro ejercicio. Entonces miren, acá a vos te puede aparecer los radianes de esta manera, así como pi sexto. Pero hay momentos que no te va a aparecer así, sino que te va a aparecer, por ejemplo, en decimales. 0.175, ponerle así. Puede ser, algunas veces que te parezca como 18 radianes, 20 radianes. Por eso es importante cuando ya se trabaja con ángulos que nuestra calculadora tiene que estar indicada en grados o radianes, ya, porque muchas veces te puede aparecer, por ejemplo, pueden ser 18 radianes, ya. Entonces si uno le indica a la calculadora que son radianes, entonces vos vas a obtener otro resultado, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces ahora nos piden convertir 0.175 radianes a grados. Entonces usted ¿qué va a hacer? Bueno, usted va a recordar que pi equivale a 180 grados, es decir, pi radianes equivale a 180 grados. Entonces 0.175 radianes, ¿cuántos grados son? Entonces venís vos y te ubicas acá, 0.175. ¿Por qué me ubico acá? Porque son radianes, los radianes tienen que ir juntos. Y luego acá pongo, miren, una X, no, de una X pues de incógnito, pues cuántos grados son, es decir, 0.175 radianes, cuántos grados son. Entonces venimos, aplicamos la regla de 3, multiplicamos 0.175, lo multiplicamos por 180. Recuerden que aquí la operación es en cruz, ¿verdad? Se multiplica 0.175 por 180 y se divide entre el otro número, que es pi. Aquí ya no se puede hacer lo que hicimos en otro caso, que nosotros los pi los cancelábamos, porque mira, aquí estamos trabajando con decimales, no se puede hacer eso. Entonces aquí vos directamente con tu calculadora lo que vas a hacer es multiplicar 0.175 por 180 y luego lo va a dividir entre, vos pones el número pi. Aquí no, vos normalmente la calculadora tiene el número pi, entonces vos seleccionas el número pi en tu calculadora, entonces le da igual, y aquí la respuesta sería 10.03. ya aquí lo estoy redondeando a 2 decimales, pero normalmente cuando se trabaja en radianes lo mejor es trabajar como con 5 decimales para que tu respuesta, tu precisión, pues para que tener buena precisión en tu respuesta. Entonces ahora vemos que 0.17 es 0.175 radianes equivale a 10.03 grados. Entonces un repaso rápido. Aquí hicimos, bueno, nos piden 0.175 pasar de 0.75 radianes a grado. Entonces recordamos que pi equivale a 180. La pi radiana equivale a 180 grados. Luego ubico aquí, mira, 0.175. ¿Por qué lo ubico aquí? Porque tienen que estar juntos con los radianes. Luego escribo la X de incógnita y luego aplicamos la regla de 3. Pues multiplicamos este valor por este
y luego lo dividimos entre el número pi que está acá. Ahí ya pues hacemos la operación, multiplicamos 0.175 por 180 entre pi, nos da 10,0.3 grados. Entonces aquí pasamos de radianes a grados. Ahora también te pueden pedir a vos que pases de grado a radianes. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pasar 20 grados a radianes. Entonces aquí tenemos, mire, 20 grados. Entonces 20 grados. ¿Verdad? Recordemos no confundir esto con, por ejemplo, así, con temperatura, 20 grados centígrados. Si te parece así, 20 grados C, es que estamos hablando de temperatura. Si solamente te parecen así, 20 grados, es que estamos hablando de ángulos, ¿verdad? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado acá en operaciones matemáticas. Entonces 20 grados hay que pasarlo a radianes. Entonces venís vos y decís, hombre, vos recordás, 20 pi radianes equivale a 180 grados. Entonces 20 grados, ¿cuántos radianes son? Entonces me pongo acá una X de incógnita. Miren, yo puse aquí ahora 20 grados, lo puse debajo de los 180 porque estamos trabajando, porque son grados. No puedo poner los 20 aquí debajo del pi porque pi está en radianes y 20 está en grados. Entonces luego, ¿qué hacemos? Bueno, sencillo, aplicamos la regla de 3. Pongo X va a ser igual, multiplico el 20 por el pi y lo divido entre 180. Entonces pongo acá 20 por pi entre 180 grados. Entonces, antes que vos hagas las operaciones directo con tu calculadora, puedes ver si se puede simplificar. Hay calculadoras que te hacen la simplificación ya directo, te lo da la respuesta en fracciones y ya con todo. Pero hay calculadoras que no. Entonces todo va a depender del tipo de calculadora que vos estés utilizando. Depende del tipo de calculadora que vos utilices. Ahí mira vos si te va a tocar hacer alguna simplificación de manera manual, ¿ok? Entonces aquí simplificamos, mira, yo una sola vez voy a sacar 20ava de 1, es decir, 20 entre 20 me da 1. Y luego 180 entre 20 escribo 9. Entonces 20ava de 180 es 9. Entonces ponemos pi entre 9. Entonces esto nos va a quedar radianes. Mira. Entonces 20 grados equivale a pi novenos radianes. Que también lo puede escribir de la siguiente manera. Pi noveno también lo puede escribir así, mira, un noveno de pi. Pero también lo puede escribir como en decimales. Simplemente multiplica un noveno por pi y te va a dar 0.3490. Entonces esto es todo, sea pi noveno, un noveno de pi y 0.3490 es lo mismo, ¿verdad? Todo está en radianes. Entonces si vos creces la gráfica, pues más la gráfica, pues 20 grados, pues un ángulo pequeño, anda por acá. Repito, si vos tenés mucha duda sobre los ángulos, recuerden que esto se mide en matemática, en geometría, pues. Esto se mira desde primaria, creo. Entonces, pero vos puedes practicar, buscar videos. Y los ángulos, recuerden que se miden con un transportador. Listo, entonces ya vimos cómo se convierten de grado, de radianes a grado y de grados a radianes. Entonces este es el procedimiento que ustedes van a hacer para su trabajo final y en el examen si les aparece. ¿Alguna duda antes de salir de esto y pasar al otro contenido? ¿O comentario?
Ok, entonces si no hay preguntas, Profesor, más a la derecha, ¿qué dice? donde puso un... Así. A ver, eso, no había copiado eso de aquí. Ok. Gracias. Ok, entonces ya aquí salimos de este contenido de pasar de grado de radiano y viceversa. Y en la tarea entonces ustedes tienen un ejercicio para que practiquen. Ahora pasemos al otro contenido. Este se llama las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas es importantísimo que ustedes las manejen, porque especialmente, repito, si usted va o trabaja en alguna empresa que tenga que ver con mediciones y con instalaciones, ¿verdad? Porque no sabemos si esto te va a tocar hacer medir distancia. Recuerden que ustedes, como creo que ustedes son, algunos de ustedes son contadores, entonces, o bueno, creo que también es de administración. Bueno, sabes si algún día vas a trabajar en alguna empresa de, no sé, de importación de materiales, una empresa de ferretería o una empresa constructora. No sé, en algún momento te va a tocar tal vez hacer algunas mediciones, comprobaciones. Entonces, esto yo le recomiendo que usted pues investigue y busque más información, ¿verdad? En las tareas yo le pongo algunos casos, pero usted puede investigar más. Usted, por ejemplo, tiene que saber sobre conversión de medidas, ya de metro a pulgadas, de pulgadas a metro, en pies, varas, porque recuerden que algunas veces tal vez bueno, y también para en cuestiones de kilogramos, de libras, todo eso, de peso, masa, porque hay momentos que tal vez usted sabe que te va a tocar valorar, no sé, la importación, el transporte de algo, y usted sabe que tal vez de acuerdo al peso, la distancia o medida, perdón, entonces se pagan impuestos. Entonces, bueno, nosotros manejemos esto. Entonces aquí yo tengo, mire, un triángulo, un rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Mire, aquí lo he representado. Los 90 grados siempre se representan así, esa forma como un cuadrito, es decir, ahí hay 90 grados. Entonces luego vamos a poner, bueno, vamos a ponerle vértice A, vértice B y vértice C. El nombre de los vértices no importa, pueden variar, ¿verdad? Uno puede cambiar, el C puede ser el A puede ser B, eso no importa. Entonces, cuando en los triángulos rectángulos, recordemos que tenemos lo que se llaman catetos y tenemos lo que se llama la hipotenusa. Y nosotros en secundaria, ustedes recuerdan, nosotros le llamamos acá a este cateto opuesto. Luego a este le llamamos cateto adyacente. ¿A quién? Al ángulo. Este se llama cateto adyacente. ¿A quién? Al ángulo. Y esto se llama la hipotenusa. Denme acá, muchachos, unos minutos. Siento ver algo acá rápido. Un programa. Denme unos segundos, perdón. Okay, entonces, me disculpan, continuemos. Entonces, acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces, en secundaria, si ustedes recuerdan, bueno, acá tenemos el ángulo y de frente tenemos un cateto. Ese se llama cateto opuesto. Y aquí adjunto tenemos el que se llama cateto adyacente. Y luego pues tenemos la hipotenusa. Pero ahora nosotros ya acá en cálculo, en la universidad, no le vamos a estar diciendo si cateto opuesto o cateto adyacente. Ahora le vamos a llamar aquí al cateto opuesto le vamos a llamar Y. Al cateto adyacente le vamos a llamar X. ¿Verdad? Y a la hipotenusa le vamos a llamar R. Entonces, ¿y de dónde sale ese R? Bueno, sale del círculo unitario que estuvimos viendo al inicio de la clase. ¿Ya? Recuerden que R era el radio y en el círculo unitario nosotros formábamos un triángulo rectángulo. Miren, aquí lo estamos viendo. Entonces, R, que en este caso R es el radio, que en el círculo unitario es 1, ¿verdad? R sería en este caso la hipotenusa. Miren, aquí tenemos nuestro cateto opuesto, en este caso sería Y, ¿verdad? Porque está a lo largo del eje Y. Y en el caso del cateto opuesto sería el eje, sería X, porque está a lo largo
del eje X. Por eso, en los libros de cálculo, normalmente cuando encontremos seno, coseno y tangente, vamos a encontrar normalmente así como X y Y. Entonces, vamos a ver, en secundaria nos decían que el seno del ángulo θ iba a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Le vamos a poner solamente una H. Pero ahora, ¿cómo vamos a decir nosotros? Bueno, el seno va a ser igual a cateto opuesto, que sería Y, entre R, que sería en nuestro caso nuestra hipotenusa. Bueno, recordemos que R es viene de radio. Luego, ¿qué cosa? El coseno que va a ser igual. Bueno, el coseno de esto lo voy a borrar para que no me poner tantas letras. Ya dijimos que el seno es Y sobre R. Ahora, coseno del ángulo, ¿verdad? Vamos a poner coseno del ángulo θ. Nosotros en secundaria nos decían, va a ser igual cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente es este que está adyacente al ángulo y este es la hipotenusa. Pero ahora nosotros ya no vamos a decir así, vamos a decir el coseno va a ser igual a cateto adyacente X entre la hipotenusa, que es R. Seno, y miren, coseno, seno, coseno. Luego tenemos la tangente, ¿verdad? La tangente del ángulo θ. En secundaria, como nos decían, bueno, la tangente iba a ser igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente, nos decían, ¿no? Ahora ya no vamos a decir así, vamos a decir es Y sobre X, ¿ya? Entonces, Y sobre X. Estas son las principales razones trigonométricas que yo les recomiendo que ustedes se aprendan, especialmente si van a ver física 1 y si van a ver cálculo. Creo que ustedes van a ver cálculo. En cálculo se utilizan ciertas operaciones y en física se utiliza mucho porque a través de estas razones trigonométricas se descomponen vectores. Entonces, estos ustedes lo recomiendo que se lo memoricen, ¿verdad? Y la manera de memorizar esto pues simplemente escribiendo, ¿verdad? Hasta que nosotros podamos retener todos esos valores. Luego tenemos otras razones trigonométricas, pero ya prácticamente pues casi no se usan, que es como estas mismas pero al inverso. Por ejemplo, en el caso del seno, o la que es como inverso, ¿verdad? Del seno, es la que se llama cosecante. La cosecante. Esta normalmente no lo ves en tu calculadora. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si vos querés saber la cosecante de un ángulo, entonces lo que se hace es 1 sobre seno del ángulo. 1 sobre seno del ángulo. Entonces esa es la cosecante. ¿Ya? Pero en términos físicos, la cosecante de un ángulo, ¿qué cosa es? Bueno, cosecante de θ es R sobre Y. Mire, es lo mismo que el seno, pero al revés. Luego tenemos lo que se le conoce la secante. La secante del ángulo es el coseno, pero al revés, es R sobre X, es decir, la hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Cómo sabes el coseno de un ángulo? Sencillo, vos lo que vas a hacer en tu calculadora es 1 entre coseno de ese ángulo, ¿ya? Es la cosecante. Y en el caso de la tangente, tenemos la cotangente. Cotangente de θ, del ángulo θ, es X sobre Y. Miren, es la misma que la tangente, solo que al revés. En la calculadora no te va a aparecer la cotangente. Lo que se hace es vos pones 1 sobre tangente del ángulo. Ya, eso es por si algún día te piden calcular la cotangente de un ángulo. Entonces voy a escribir 1 entre tangente de ese ángulo que te están dando. Entonces estas son las razones trigonométricas, pero las más comunes y las que te recomiendo que te aprendas son estas, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Vos tenés que memorizarte la ecuación así, como está ahí, y memorizarte la figura, así como está acá. Ya poner quién es X, quién es Y, quién es R. Ojo, no siempre X va a ser el cateto
adyacente, porque por ejemplo te puede ser que estés analizando este ángulo alfa, mira. Ahora, en el ángulo alfa, X ya no va a ser el cateto adyacente, al contrario, X va a ser el cateto opuesto a ese ángulo alfa. Y Y va a ser el cateto adyacente al ángulo alfa. ¿Okay? Entonces, vos lo que tenés que fijarte siempre es dónde está ubicado el ángulo que vos estás analizando. Y así vos ver quién es el cateto opuesto y el adyacente. Estas razones trigonométricas solamente se aplican para cuando son triángulos rectángulos. ¿Okay? Es decir, cuando uno de los ángulos mide 90 grados. En la tarea, el de trabajo final, ustedes tienen ejercicio de esto y yo creo que les compartí un video para que ustedes sigan el procedimiento. ¿No? ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de esto para ir terminando la clase. Ya luego de esto, ¿verdad? Para que ustedes sepan, en la tarea van a tener lo que se llama la ley de los senos y cosenos o teorema de los senos y los cosenos. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, conociendo las razones trigonométricas, vos puedes encontrar el ángulo o el cateto opuesto o el cateto adyacente o la hipotenusa. Es decir, las razones trigonométricas sirven para conocer todos estos valores. Hay otro también, hay otro acá, no lo vamos a ver, no vamos a hacer ejercicio de esto, el famoso teorema de Pitágoras. Tal vez ustedes lo recuerdan. En secundaria normalmente nos aparece así: c cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado más sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Pero como ahora ya nosotros no vamos a trabajar con A, B y C, sino que vamos a trabajar con estos valores que le acabo de dar yo, entonces ahora el teorema de Pitágoras lo vamos a aprender de esta manera: r al cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y al cuadrado. Lo puedes encontrar de esa manera o también de esta forma. Recordemos que ese 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada y entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces este es el famoso teorema de Pitágoras. Combinando el teorema de Pitágoras con las razones trigonométricas, vos podés encontrar todas estas distancias r, x, y cualquiera de los ángulos utilizando las razones trigonométricas. Entonces para eso es que nosotros tenemos que aprender todo esto, para encontrar distancias y lados y ángulos que en la vida real pues es muy útil a la hora de hacer mediciones, calcular distancias, calcular área, pues para si vos trabajás en instalaciones, ¿verdad? Cuestiones eléctricas, tuberías, etcétera. Entonces veamos un ejemplo rápido de esto para ir terminando. ¿En qué momento vos puedes utilizar las razones trigonométricas? Vamos a poner aquí un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces miren, aquí me piden calcular este ángulo y ya sabemos que este cateto de acá mide 5 metros, este cateto mide 12 metros y este otro mide 13 metros. Aquí las unidades de medida son metros. Entonces vos te piden calcular ese ángulo, ¿ya? Y vos solamente lo que tenés que primero es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, así, aquí está, mire, tiene un ángulo de 90 grados, por tanto se puede utilizar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Entonces para calcular ese ángulo vos tenés varias opciones. Suponete que a vos no te hubieran dado la hipotenusa, no sabes la hipotenusa cuánto mide, pero sabes estos dos, es sencillo. Entonces aquí vos puedes utilizar la tangente. Voy a ponerlo primero mejor acá para explicar eso. Recordemos que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual, vamos a ponerlo acá, el coseno del ángulo θ va a ser igual a, esperen que acá me cuesta escribir esto, como lo hago con el mouse, me cuesta un poco, ¿verdad? Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente
entre la hipotenusa y la tangente, dijimos que igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces suponete que vos te piden calcular ese ángulo, pero no te dan esta distancia, mira, no te dan la distancia de la hipotenusa. Entonces solamente te dan el cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces en ese caso, ¿cuál razón trigonométrica vamos a utilizar? Bueno, sencillo, mira, vamos a utilizar la tangente, porque la tangente es cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora suponete que te dan solamente solo la hipotenusa y el cateto adyacente. Bueno, ¿cómo calcular ese ángulo? Bueno, utilizando sencillamente el coseno, ¿verdad? Porque en el coseno voy a utilizar el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora, suponete que no te dan el cateto adyacente, solo te dan el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica vas a utilizar? Bueno, el seno, porque ahí voy a ocupar el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora entonces calculemos ese ángulo utilizando las razones trigonométricas. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces puedo decir seno del ángulo θ va a ser igual cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces lo que va a hacer vos es despejar el ángulo θ, va a ser igual. El seno va a pasar al otro lado, miren, solamente el seno. Y se le pone seno inverso, ¿verdad? Es como cuando despejas, pero en este caso no es que multiplica o es que pasa a dividir, ¿verdad? Es el mismo seno, pero ¿cómo se llama? Pero se le dice inverso. Entonces seno inverso de y sobre r. ¿Cuánto vale y? Bueno, y vale 5 y r vale 13. Entonces, luego vos lo que tenés que ir a tu calculadora y hacer esa operación. Vos, tal y como está acá, vos pones seno inverso, abrir paréntesis, 5 entre 3. Ya aquí, si querés saber tu respuesta en en grado, entonces tu calculadora tiene que estar en modo de. Si vos querés la respuesta en radiana, entonces vos pones tu calculadora en modo rad. Rad es radianes y dec es grado, ¿verdad? Dec viene de degree. Entonces acá tenemos la forma en que vas a encontrar esto. Otra cosa importante, en algunas calculadoras no te va a aparecer así seno inverso, lo que te aparece es como arco seno. Arco seno es como la forma más reciente, más moderna de escribir seno inverso, ¿verdad? Entonces vos tenés que saber que es lo mismo. Seno inverso, es decir, seno a la menos 1, es lo mismo que arco seno. Entonces te va a aparecer así, arco seno, o en algunos casos te va a aparecer solamente una A. Así, A, sen. En inglés creo que es sin, ¿verdad? Sin. En español es sen. Entonces es lo mismo. Seno a la menos 1, es decir, seno inverso es lo mismo que arco seno. Entonces si vos venís y haces operación en tu calculadora, escribís seno inverso o arco seno, abrís paréntesis, de 5 sobre 13 te va a dar un valor. Vamos a hacerlo acá. Seno inverso de 5 entre 13 nos va a dar 22.6198. Nos va a dar 22. Recuerden que como yo lo tengo en mi calculadora en modo degree, entonces me va a dar la respuesta en grado. 22.6198. Y aquí le ponemos signo de grado para indicar que grado. Es decir, ese ángulo que estamos viendo acá mide 62.6198 grados. Ya también vos pudiste haber utilizado el coseno o la tangente. Vamos ahora hasta aquí para ya pasar a asistencia, ¿no? Entonces, repito, para encontrar ese ángulo, si a vos te dan los tres lados, puedes utilizar cualquiera de las tres razones trigonométricas. Ya pudiste haber utilizado coseno. Si hubieras utilizado coseno, sencillo, lo que tenías que haber hecho vos es despejar el ángulo θ, pasar el coseno al otro lado,
te va a pasar como ecuación inverso, y después sencillamente dividí x entre r, que x es 12 y r es 3. Lo mismo hubiera sido en el caso de la tangente. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a asistencia. Ya le subí, ya le compartí en el grupo de WhatsApp y en el campus la tarea número 8. La tarea número 8 tiene que ver sobre esto. Yo le comparto unos videos para hacer estos ejercicios. Ahí lo ven, ¿verdad? Si tienen alguna duda me pueden escribir, ¿verdad? Pueden, no solamente pues pueden ver los videos que les mandé yo, ahí en los enlaces, ustedes pueden buscar otros videos para que vos practiques. Recuerden que el trabajo final lo pueden hacer individual o lo pueden entregar en pareja también el próximo domingo, el día del examen final. No sé, alguna pregunta antes de pasar la asistencia y terminar la clase.